Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Hola, profe. Bueno, les comento primero Hola, las profe. novedades. Mañana, miércoles, van a estar conmigo también, porque la idea que teníamos con Lucía es tratar de hoy y mañana redondear la parte, entre comillas, teórica de Fourier, para que ella el martes, porque el lunes es feriado, vea la parte práctica. De manera que nos quede después una semanita para trabajar la parte de ecuaciones derivadas parciales. La idea de esa última semanita y media, nosotros vamos a tratar de puntear todos los temas, discutir sobre todo los problemitas, pero obviamente van a quedar cosas que esperemos que ustedes no las que la van a ver solas necesariamente, pero sí va a requerir que ustedes después se pongan antes de preparar el examen final, porque queda poco tiempo para el cierre del cuatrimestre. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a llegar a ver todo, pero lo último, les recomendamos que le peguen una ojeada en seriedad, con seriedad y responsabilidad, y en todo caso después en las consultas evacuamos las dudas que queden. ¿Está bien? Bueno, profe. El corazón de lo que queda, en verdad, es lo que vamos a empezar a discutir hoy, que es Fourier, porque Fourier va a ser la herramienta que nos va a permitir resolver los problemas de ecuaciones en derivadas parciales que vamos a discutir más adelante. Los tres modelitos de ecuaciones en derivadas parciales utilizan mucho la serie de Fourier para poder encontrar soluciones. A diferencia de las ecuaciones en derivadas, de las ecuaciones diferenciales que nosotros resolvíamos en Matemática 2, para poder resolver ecuaciones en derivadas parciales vamos a requerir métodos que se basen en series para poder encontrar soluciones de ellas. Por eso venimos discutiendo largo y tendido de este nuevo concepto. Les comento, en la página, en el Classroom, hemos subido tanto la clase de hoy de Fourier como un pequeño apunte que estamos usando para trabajar Fourier, en donde hay un pequeño repaso de funciones trigonométricas y después están los conceptos específicos de series de Fourier, más las actividades sugeridas que van a trabajar con Lucía. No son todas las actividades, si bien están seleccionadas algunas, esas son las que vamos a trabajar. Están las soluciones por un lado y aparte está la resolución hecha en forma manuscrita por Lucía. ¿Eso lo han visto todos? ¿Lo encontraron? ¿Eso lo vieron, chicos, chicas? ¿Al material? No, profe, yo todavía no lo vi. Ahora me fijo. Pero ¿les llegó el mensaje dónde estaba y eso? ¿Saben dónde está? Ahora me fijo, ahora me fijo. Está bien, pero el resto A mí me llegó el mail, está bien. ¿Y pudieron encontrar el material? ahí te digo. Lo vi ahí de pasada. Sí, profe, ahí lo encontré. Está bien, son cuatro archivitos. La clase, un apunte, la solución de actividades y la resolución de las actividades sugeridas. Está en trabajo de clase unidad 2. ¿O no? Claro. Claro. Sí, ahí lo encontré, profe. Está Bien. en. Ahí está. Bien, bueno, ese es el material necesario para, de alguna manera, preparar el examen final de la parte de Fourier. ¿Está bien? Nosotros necesitamos que puedan resolver, que desarrollen la destreza y que tengan la herramienta para resolver las actividades sugeridas, obviamente vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. Ese es un poco el objetivo. ¿Está bien? Puede parecer mucho,
material, pero van a ver que es mucho repaso de funciones trigonométricas para tenerlo presente, los elementos fundamentales para poder interpretar debidamente el concepto de serie trigonométrica. Hola, profe, ¿cómo le va? Sí, Una pregunta, ¿eso dónde sí. lo enviaste? ¿Al mail? Está en el Classroom, En el en la Classroom. unidad 2. Sí, Ahí lo Bien, pude ahora me ver, fijo. bien. Dentro de la carpetita que dice unidad 2 está ese material. Bueno, eso es lo que le hace, o sea, después puede consultar la bibliografía que quiera, pero supone que eso les tendría que sobrar para preparar el examen final, si se quiere. Bueno, si me quedan más dudas, vamos a empezar. Profe, una Sí. pregunta. En la primera mesa van a tomar examen final, ¿verdad? O ¿Cómo? en la primera mesa, Sí, ahora la el del 5 de julio. 5 de Le van a julio, presentar. se supone que, me imagino que el grueso de ustedes, no sé si va a llegar al 5 de julio. Pero bueno, sí, tiene el que quiera puede rendir. Avísenme, porque vamos a terminar muy justos. Porque nosotros vamos a terminar Sí, en eso está. vamos a Yo terminar ahí el quería, 30. Sí, eso quería hacer la pregunta yo, porque bueno, sí, mi idea es rendirlas cuanto antes. sí. Para el 5 de julio nosotros con la cursada llegamos a ver todos los temas o me tendría que ir Vamos a adelantando. terminar, que lo que decía recién los compañeros, nosotros vamos a terminar el 30 de junio, creo que es el miércoles ese último, viendo muy justito a vuelo de pájaro todos los temas. Pero yo les Y los temas recomendaría que, sería series de sí, Fourier, que es lo que estamos viendo ahora, y después todo lo de lo de ecuaciones derivadas ecuaciones parciales y diferenciales. resolución de ecuaciones diferenciales por series, que son dos temitas ahí que requieren Bien, su momento de metabolismo, de metabolización. Yo no sé si lo terminamos el 30, para mí que lo rindan la otra semana es medio, el que quiere lo puede hacer, pero no es recomendable. Para mí, para preparar lo que queda con seriedad, entre la, comillas, yo diría que sea sí. después del receso, pero bueno, cada uno tiene la Y después del libertad. receso, que hay 2 mesas más, después Claro, del después del receso. receso de 2 mesas más. Ah, bien, bien. Porque Y te hago otra consulta. sí, Sí, lo que dijiste recién era el que dice apuntes de Fourier. Ese sería sí, como un resumen donde está todo, claro, y después pusiste las resoluciones y las transparencias, ¿no es cierto? exactamente. Bien, bien. Bueno, listo, era eso nomás. Gracias, Está bien. Santiago. Es la resolución de las actividades sugeridas. Para nosotros, sí, con eso bastaría. Con que puedan hacer esas actividades está bien. No hace falta hacer mucho más. Bueno, empecemos entonces por Fourier. Para nosotros los químicos, Fourier es casi nuestro santo patrono, porque es el que construyó nuestra Biblia para entender los fenómenos que constituyen nuestra cotidianeidad. No hay nada de lo que nosotros pensamos, discutimos o sobre lo que reflexionamos en donde no esté la firma de Fourier. Y cuando decimos no esté la firma de Fourier, en el fondo no hay nada de lo que pensamos, discutimos, reflexionamos que no pueda ser pensado a través de alguna función de tipo sinusoidal. Y eso es impactante. Desde la interpretación de un espectro infrarrojo, de un espectro de resonancia magnética nuclear que hacemos casi, o que van a hacer casi todos los días, porque eso es un poco, es gran parte de la tarea del químico, hasta el movimiento de los electrones dentro del núcleo, hasta la resolución de la ecuación de Schrödinger, todo eso se sustenta gracias a los hallazgos, a las interpretaciones de la realidad que hizo Fourier, construyendo sus modelos, sus famosos modelos basado en series. Es realmente impresionante. Por eso hablar de Fourier realmente es hablar en palabras mayúsculas o mayores. Y desde nuestra humilde posición de químico le debemos mucho a su trabajo, que ya tiene unos cuantas centurias, pero sigue siendo tan actual como cuando lo desarrolló pensando simplemente cómo solucionar un problema de distribución del calor. Alumbró toda una serie de posibilidades que todavía hoy sigue vigente. Es impresionante porque
todo el que se mete un poquito y el que sigue investigando en la dirección de cualquier fenómeno químico, va a ver que en algún momento va a aparecer Fourier para destrabar alguna oscuridad que pueda aparecer. Es notable. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Empecemos, voy a compartir pantalla. Y vamos a empezar a discutir un poquito el PowerPoint que compartimos. Bueno, un poco como disparador, está bueno pensar en términos genéricos en señales y sistemas, porque como les decía al principio, un poco los fenómenos que nosotros analizamos desde nuestra mirada química se pueden pensar siempre también como señales y sistemas. Aparecen muchos campos, entre ellos, como dice acá, el control de procesos químico, físico, biológico, económico, procesamiento de la voz, división de circuitos. Obviamente en la ingeniería también tiene un rol preponderante el concepto de señal y sistema, y obviamente la presencia de Fourier también es omnipresente, pues ubicua. Fíjense que lo que planteamos acá, que la naturaleza física de las señales y los sistemas pueden llegar a ser diametralmente diferentes, ¿está bien? No es lo mismo la voz, si queremos, como un espectro infrarrojo, ¿está bien? Tiene naturaleza física, puede ser totalmente distinta, pero todos estos procesos basados en señales y sistemas tienen dos características básicas. Por un lado, las señales se pueden representar matemáticamente por funciones, una o más variables independientes, y los sistemas son el conjunto de entes o situaciones que transforman las señales. Y esos sistemas pueden ser o bien ecuaciones, como dice acá, o sistemas de ecuaciones. Fíjense lo que tenemos acá. Señales que se pueden representar por funciones y sistemas de ecuaciones que operan sobre esas señales para obtener alguna solución o alguna interpretación del modelo. Y estos sistemas de ecuaciones pueden ser, obviamente, diferenciales. Y hacia allá vamos nosotros. Ahora bien, ¿qué es una señal? Nosotros vamos a pensar las señales como funciones de la variable tiempo, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Fíjense, por ejemplo, que si encendemos una radio, nosotros claramente producimos una señal. Y esa señal, al propagarse por el aire, permite que el sonido se escuche en puntos diferentes de la radio, o distantes de la radio, perdón. El sonido, si uno se mete un poquito en este asunto, resulta de la variación en el tiempo de la presión acústica en el medio que rodea la fuente sonora. Esa variación matemáticamente se puede representar, y acá aparece la idea, por una función sinusoidal. Y acá tenemos el primer llamado de atención. O como una combinación lineal de funciones sinusoidales. Fíjense que la idea de señal está íntimamente ligado, o vamos a ver que está íntimamente ligado, más allá que la señal sea el sonido en este caso, siempre va a ser fácilmente representada o va a poder ser representada por una función sinusoidal o por una combinación lineal de ellas. Cuando decimos combinación lineal de funciones sinusoidales, estamos hablando de esto, ¿no? La función que modela la señal sonido puede ser A por el seno de alfa t más b por el seno de, no sé, omega t más lo que sea. Y ahí tenemos una combinación lineal de funciones sinusoidales. ¿De acuerdo? Bien. ¿A dónde queremos ir con esto? Y obviamente, así como el sonido puede ser representado por una función sinusoidal, hay un montón de señales, casi todas las señales, ya sea la reacción en cadena producida por una explosión atómica, la desintegración radiactiva, el crecimiento no inhibido de poblaciones, la respuesta del sistema mecánico no amortiguado, todas estas señales también pueden ser representadas por funciones sinusoidales. Muchas veces, y esto es interesantísimo, esas funciones sinusoidales o esas funciones que refieren a la señal aparecen en la forma de la función exponencial. ¿Está bien? Hemos visto en matemática 1 o en matemática 2
que la desintegración radiactiva, por ejemplo, era pasible de ser modelada a través de una función exponencial. Lo que vamos a ver a partir de ahora, hay una intimísima relación entre la función exponencial y las funciones trigonométricas. Algo han visto en Matemática 2, ¿se acuerdan cuando discutíamos que en la notación o en la fórmula de Euler había una relación entre el E, ¿se acuerdan? A la IX y la suma del seno y el coseno. ¿Se acuerdan de este resultado? Chicos, chicas. ¿Lo tienen presente a la regla, a la fórmula de Euler? Sí, eso no lo habíamos dado cuando estábamos dando métodos para resolver Claro, lo usamos ecuaciones para resolver diferenciales. ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, cuando las raíces eran complejas de esa ecuación diferencial, de la ecuación característica. Entonces nosotros recurríamos a la fórmula de Euler para poder encontrar una solución en ese caso. Bueno, esa misma fórmula de Euler también va a estar bastante presente en nuestras discusiones a partir de ahora, porque en el fondo hace que cualquier señal, si bien admite una representación inmediata en términos de función exponencial, también puede admitir una representación a la vez como una combinación lineal de funciones sinusoidales. Y eso es muy interesante porque todo el desarrollo matemático que va a proponer Fourier se basa en funciones de tipo trigonométricas, pero a la vez, a través de esta famosa relación de Euler, podemos también tomar funciones de tipo exponenciales y transformarlas según la perspectiva de Fourier. Por lo tanto, a eso viene lo que decía al principio. Fourier es ubicuo, omnipresente en la representación de señales, porque casi cualquier función que evolucione en el tiempo puede descomponerse, vamos a ver que va a poder descomponerse como una serie de Fourier, una serie de términos trigonométricos. Bien, hay que llegar a ese punto. Esto es apenas la introducción. Esto es lo que refiere a la señal. Ahora, ¿qué es un sistema? Un sistema, dijimos al principio, que es el conjunto de entes o situaciones que producen la transformación de la señal. Es los operadores o ecuaciones o sistema de ecuaciones que toman la señal y la transforman. Bueno, supónganse que tenemos esta idea sencillita, lo que va a ser el sistema. Tomamos la señal de entrada, que puede ser una señal, por ejemplo, una señal de audio grabada, entra en la computadora, que sería el sistema, que tiene el reproductor de audio, y va a transformar esa señal grabada y va a ser la que nosotros podamos oírla, por ejemplo. Y esa entonces es la señal de salida, que es el audio o el sonido que nos llega. ¿Se dan cuenta? La señal de entrada, muda, es un archivo, ¿no? El sistema lo interpreta, lo reproduce y nosotros escuchamos el audio. Así opera el sistema. También podemos pensar en un sistema más fácil de interpretar, porque lo vamos a poder modelar rápidamente con ecuaciones que ya hemos aprendido, que es la masa suspendida en un resorte, por ejemplo. Si nosotros tenemos la masa suspendida en un resorte, y eso está en los ejemplitos en el libro de ecuación diferencial de nuestro libro, de Matemática 2, hay toda una discusión sobre ecuaciones diferenciales que modelan este sistema. Vamos a ver que este sistema está caracterizado por esta ecuación diferencial de aquí. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan, pero les recomiendo que lo vean, en donde la señal de entrada, que va a ser la fuerza que va a perturbar este sistema, es decir, yo puedo agarrar esta masa de acá, si yo agarro esta masa de acá, esa es la señal de entrada. ¿Se dan cuenta? Es la fuerza de perturbación del sistema. Esa señal de entrada se va a interpretar o va a ser interpretada según esta ecuación diferencial, porque es la ecuación diferencial del movimiento forzado no amortiguado de un resorte, con estas condiciones iniciales, supongan. Y la señal de salida es la solución justamente de esta ecuación diferencial, y nos va a decir cuánto se desplazó la masa. ¿Está bien? Ese es el sistema, es un sistema muy interesante que lo sabemos resolver en principio a este sistema. ¿Por qué? Y porque una ecuación, fíjense, esto es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? ¿De qué orden o de qué grado? Segundo orden. Segundo orden. ¿Y es homogéneo o no?
¿Qué les parece? No, no es homogéneo. No es homogénea porque justamente la señal de entrada del sistema resorte / ecuación diferencial, es la fuerza que nosotros hacemos, la fuerza con que estamos perturbando al sistema, que es la X de T. La fuerza de perturbación tiene que ser igual o se ajusta, según este sistema, a esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros en Matemática 2, segundo cuatrimestre 2020, habíamos desarrollado métodos para resolver EDO de segundo orden, a coeficiente constante, como es este, porque el omega cuadrado es una constante del resorte, EDO de segundo orden homogéneas. Y habíamos dicho que las no homogéneas no íbamos a desarrollar un método para resolverlas. Bueno, el método para resolverlas es el que yo puse por acá. ¿Dónde está? El que está por acá. Está todo acá, rápido lo puse en borrador, pero no importa, no lo vamos a discutir ahora porque para el caso este puntual es largo. Pero no es un método imposible. Es bastante sencillo. Después el que quiere curiosear u ojearlo, tómese el tiempo, van a ver que es relativamente sencillo. Pero no viene al caso, porque no estamos resolviendo ahora ecuaciones diferenciales. Solamente quiero mencionar, para el que no lo vio nunca, que lo que hay que hacer cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales de segundo orden a coeficientes no homogéneos, perdón, no homogénea, es lo siguiente, es resolver, tenemos entonces, ¿qué tenemos acá? Supónganse I segunda más omega cuadrado por I igual a 0, igual a X de T. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decíamos? La solución general de esta ecuación diferencial va a ser la solución de la homogénea más una solución particular. Esto sí lo sabíamos porque es el teorema, son los teoremas de EDO de ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Ahora, para encontrar la homogénea lo sabemos hacer porque hay que plantear, perdón, lo sacó. Para encontrar, digo bien, la solución de la homogénea, lo sabemos hacer, porque hay que plantear lo siguiente, I segunda más omega cuadrado I igual a 0. Planteamos la ecuación característica, ¿no? ¿Qué forma va a tener? R cuadrado, ¿no? Más omega cuadrado tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, las raíces van a ser más menos, ¿quién? Más menos. Omega. Sí, pero tenemos acá que I, porque ojo que te va a quedar, ¿no? Que R Claro. cuadrado, aquí va a ser igual a menos omega al cuadrado, ¿no? Entonces acá aparece la raíz cuadrada, ¿no? Entonces te aparecen las raíces complejas. De manera que la solución de la homogénea va a ser igual a, perdón, acá un igual, a C1 seno, ¿no? ¿De quién? De omega t más C2 coseno de omega t. Ahí tenemos la homogénea. Después hay que encontrar para plantear la solución, una solución particular. Acá entra en juego el término que viene acá, el X de t. Hay un método que nosotros proponemos en el libro, que es el método de los coeficientes indeterminados o X que son distintos de 0, que uno propone una solución de prueba que se parece al término S, al X de t, y a partir de ahí puede encontrar una solución particular. Que es un poco lo que yo puse rápido ahí, anoté en papel y lápiz en la transparencia. No hace falta, insisto, que ustedes aprendan el método de resolución de EDO no homogéneas. ¿Está bien? Pero sí nos interesa que más o menos puedan seguir de dónde sale esa solución particular, porque si no, es muy difícil después aprender bien los conceptos que vamos a discutir, porque van a ir creciendo en complejidad. Entonces, si bien hay resultados que nosotros no hemos desarrollado en Matemática 2, sobre todo los que cursaron el año pasado, le pedimos por favor que le presten atención y traten de entenderlos. No para tener que reproducirlos, pero sí traten de entender la lógica que está detrás de ese desarrollo. Esas cosas
por favor, el que no las termina de percibir bien o aprender bien, vaya anotándoselo y después lo vemos en la consulta. ¿Bien? Bueno. La solución que sale de este sistema, esta de acá, al resolverlo con todas las considerandos del caso, tiene esta forma. Fíjense que es bastante espantosa. Pero, es espantosa, pero es una combinación lineal, como verán, ¿de qué? De senos y cosenos. ¿Lo ven? Es una combinación lineal de senos y cosenos, porque nos queda una constante, que es F0 sobre omega por omega cuadrado menos alfa cuadrado, por alfa por seno de omega t, más omega por seno de alfa t. Y esa es la señal de salida. Esa señal I de t nos va a decir cuánto se desplaza el resorte en función de con cuánto nosotros lo perturbamos con X de t. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la señal de salida que propone el sistema cuando la señal es X de t. Está bien, la señal X de t, que en este caso proponemos, tiene la forma F0 por seno de alfa t, en donde F0 es la amplitud de la fuerza que nosotros estamos poniendo y alfa va a ser la frecuencia con lo que le estamos perturbando. Fíjense que nosotros en el apuntecito de Fourier les pusimos en el repaso de las cuestiones trigonométricas mucha discusión sobre la amplitud, frecuencia y demás, porque son cosas que necesitamos tener bastante incorporadas para poder interpretar bien lo que está pasando. ¿Se acuerdan lo que era la amplitud? ¿Se acuerdan lo que era, no? Sí. ¿Qué es la amplitud de una función trigonométrica? O sea, si yo vamos a hacerlo más rápido a ver si lo hacen sobre un dibujito que le propongo. Si tenemos esta función trigonométrica. ¿Cuál sería la amplitud de esta función trigonométrica? ¿Qué les parece? Voy a poner acá menos 1 y acá 2. ¿Cuál sería la función de la amplitud de esta función trigonométrica? Vamos a uno más sencillo y después vamos sobre este. Esta es menos 1 y esta es 1. ¿Cuál es la amplitud de esta función trigonométrica? No sería 1, o sea, la distancia Este entre es 1. Es la distancia. un mínimo o un máximo de la Claro, no entre un mínimo y un máximo. Es la distancia media. En la distancia media, o sea, entre la distancia media, estamos de acuerdo, entre un mínimo y un máximo. ¿Está bien? Perfecto. Sí, obviamente asumiendo una función trigonométrica pura, del tipo pura, ¿no? Porque después si es una combinación la cosa se complica, pero de esta sería esa. Y entonces en esta, ¿cuál sería la amplitud de esta de acá arriba? Tendría que tomar el mínimo, ¿no? El máximo, medirlo y medir la mitad. Entonces, ¿cuánto sería? Tengo acá una unidad y 2, 3. O sea que sería 3 medios, ¿no? 1,5. Claro, 3 medios, ¿de acuerdo? ¿Y la frecuencia cuál era? La frecuencia en términos de la ecuación acá, vamos a una ecuación pura. Ya la amplitud sabemos lo que hace y la frecuencia sería, supónganse que tenemos acá. ¿Dónde está la frecuencia? ¿Qué coeficiente indica la frecuencia? De esta expresión, de esa ecuación que tenemos ahí. El omega, ¿no sería? El omega perfecto, indica la frecuencia, perfecto. Y entonces, ¿qué papel juega la frecuencia? Bueno, la frecuencia, el omega lo que está haciendo es multiplicar a la variable independiente. Por lo tanto, si uno retrocede en el tiempo y piensa qué efecto tiene sobre el gráfico el omega acá, es que si es mayor que 1, lo que está haciendo es comprimiendo, ¿no? Está comprimiendo el gráfico. Está comprimiendo el gráfico. ¿De acuerdo? Y entonces, nosotros, a partir de esa idea y reconociendo que las funciones trigonométricas son de tipo periódicas y entonces tienen un periodo fundamental, podríamos establecer una relación entre esos, ¿se acuerdan? Porque decíamos que fx era a por el seno de omega x
sabiendo que el periodo de la función de este tipo, ¿cómo se calculaban? Eran 2pi sobre omega, ¿no? ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Si omega vale 1, tengo la función trigonométrica seno de x de periodo fundamental 2pi, ¿de acuerdo? Si omega vale 2, el periodo fundamental se comprime según omega y el periodo fundamental pasa a ser pi. Si omega vale 4, el periodo fundamental pasa a ser pi sobre 2. ¿Lo van viendo? Entonces fíjense cómo omega, que es lo que vamos a llamar ahora nosotros como frecuencia angular, lo que hace es estirar o comprimir la onda de una función trigonométrica. Ese es el papel que juega el omega. Y A es la amplitud de la onda. La estira o la comprime en el sentido vertical. A entonces lo que provoca es esto y omega lo que provoca es esto. Si yo aumento el valor de omega, aumenta la frecuencia, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo aumenta? Es como que uno aumentaría la frecuencia. ¿Por qué? Porque en el mismo intervalo de tiempo entran más onditas. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve eso? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? Eso es importante tener... Sí. Cuando omega sea más grande, el periodo va a ser más pequeño. Claro, aumentando omega disminuye el periodo. ¿Por qué? Porque omega es más grande que 1, estoy multiplicando la variable independiente y estoy comprimiendo entonces horizontalmente la función. El efecto es, si yo partía de esta, si omega crece, lo que entraba en la misma unidad de tiempo, que puede ser esto, ahora tiene que ser más. ¿Se entiende? Acá omega vale 1, suponete, y acá omega vale 2. Lo que entraba antes. Acá, si acá antes te entraba media onda, ahora tendría que entrar la onda completa. ¿Estamos? Algo así. Después prolíjenlo, revisen ese material que lo tiene, o el que no se acuerda de esto, el que lo tiene medio olvidado, revise ese material para actualizar y fortalecer este razonamiento, porque sí lo necesitamos, este razonamiento. Este sí lo necesitamos mucho. Es fundamental, porque si venimos con muchas dudas en esta interpretación rápida de los coeficientes de las funciones trigonométricas, nos va a costar mucho interpretar adecuadamente lo que viene. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos acá. Esto es lo que yo le decía. Déjenlo por ahora. Bien. Ahora metámonos ya en las cuestiones más que tienen que ver con esto, con cómo interpretar adecuadamente estos coeficientes y cómo poder sacar provecho de ese conocimiento que nosotros tenemos. Fíjense que entre las propiedades que pueden presentar, los sistemas, nosotros indicamos que una muy importante es la linealidad. Si un sistema es lineal, si la respuesta que le corresponde a la variable independiente o a la fuerza X, a la variable independiente no. Si un sistema es lineal, la respuesta que le corresponde a X, señal de entrada, es I1. Y la respuesta... ¿Alguien está hablando? Porque escucho algo ahí. ¿Qué pasó? ¿Nada? No, profe, me parece que no, nadie había hablado. Porque me llegó un ruido, listo. No hay problema. Perdón. Vuelvo. Vuelvo por aquí. Ya sé dónde viene. Perdón. Acá. Decíamos la linealidad. Si la respuesta X, si la señal X1, genera la respuesta I1 y la señal X2 genera la respuesta I2, entonces si el sistema es lineal, a la señal X, que es igual a X1 más X2, le va a corresponder la respuesta I como I1 más I2. ¿Se dan cuenta? Y si yo a la señal de entrada de X la multiplico por una constante, la señal de salida que le va a corresponder es la señal I1 por esa misma constante. ¿Y a qué viene esta historia? Claro, porque eso nos permite pensar lo siguiente. Imagínense que tenemos que la fuerza con la cual estamos perturbando el resorte corresponde a dos fuentes distintas. Alguien que la perturba con X1, que la calcula como A por seno de 2t, y otro que la perturba con una señal de entrada de X2, que es B por seno de 5t. Son dos fuerzas distintas, ¿de acuerdo? Pero
la resultante, la fuerza global que ejerce sobre el sistema, es la suma de las dos. Es A seno de 2t más B seno de 5t. Y fíjense qué interesante, porque como las respuestas individuales las podíamos calcular según la resolución que vimos antes, esta cosa horrible ya sabíamos, era la solución del sistema para cada respuesta individual, para cada, señal de entrada individual, la respuesta global, la señal de salida global, es la combinación lineal, o sea, la suma de las dos. ¿Está bien? Y este detalle que caracteriza la mayoría de los sistemas que nosotros vamos a pensar, es lo que descubrió Fourier. Lo que vio Fourier, por ejemplo, es que al estudiar el sonido, vio que la suma de dos sinusoides, por ejemplo, de igual frecuencia, dos sinusoides de igual frecuencia, si la señal resultante era la suma de las señales individuales. ¿Lo ven? Fíjense, si tengo el seno de x por acá abajo y tengo el 2 veces el seno de x, misma frecuencia, se dan cuenta de la frecuencia de la misma, porque la frecuencia omega es 1. Si la frecuencia es la misma, quiere decir que el periodo fundamental de las dos es la misma. Estamos hablando de periodo, son dos funciones seno con periodo fundamental 2pi. Lo que los diferencia es la amplitud. Pero lo que notó Fourier, al modelizar y al estudiar este fenómeno, es que el sonido global que surge de sumar estas dos, la señal global que surge de sumar estas dos señales, es la suma de las dos. Es seno de x más 2 veces seno de x. O sea, no es otra cosa que 3 seno de x. La puedo descomponer de esta manera, ¿lo ven? Y fíjense lo otro interesante. Que sumando dos sinusoides de distinta frecuencia, el resultado, ¿la ven? La que está sumando sería esta. Estoy sumando el seno de x, por un lado, ¿no? Y el seno de un medio de x. ¿Está bien? La suma es esto, porque este es un sistema lineal. ¿De acuerdo? Sin embargo, el resultado no me da una sinusoide. ¿Se dan cuenta que no es una sinusoide? Pero no pierde el carácter de periodicidad. ¿Está bien? Entonces, si sumamos dos señales de igual frecuencia, la función sigue siendo periódica y la señal resultante es la suma directa de las dos. Si sumamos dos señales de distinta frecuencia, la señal resultante también es la suma de las dos, porque el sistema es lineal. La función sigue siendo periódica, pero deja de ser de tipo sinusoidal. ¿Lo ven a eso? ¿Ven cómo dejó de ser sinusoidal? El trazo rojo, como pierde la característica sinusoidal, pero no pierde la propiedad de periodicidad. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Esos dos descubrimientos que hace Fourier lo llevan a la siguiente pregunta fundamental. Volvió al problema inverso. ¿Cuál es el problema inverso? Dada una onda periódica cualquiera, ¿no? ¿Podrá estar esta representada como una suma de sinusoides de amplitud, frecuencia, y bueno, la fase la discutimos, pero de amplitud, frecuencia adecuada? Y la respuesta que encontró es sí, que dada cualquier onda periódica, no importa que sea sinusoidal o no, dada cualquier onda periódica, esta puede ser descompuesta como una suma de funciones sinusoidales de amplitud y frecuencia adecuada. Por ejemplo, lo que mostramos acá es la nota en un violín, es el sonido producido por una nota en un violín. Lo que tenemos acá es el tiempo en el eje X, ¿está bien? Y lo que vemos en el eje Y es la oscilación de la presión del aire, que es un poco el sonido que nosotros tenemos. Fíjense que la función o la onda que estamos viendo, modelada por una función, es periódica. Claramente no sinusoidal, pero es periódica. Pero entonces, si es una función periódica cualquiera, debe poder ser descompuesta, y ese es el descubrimiento de Fourier, como una suma de sinusoides. Y de hecho, esta función de aquí es la siguiente suma de sinusoides. Miren, es la f es de la 0,06 por el seno de 1000 pi por t, 0,02 por el seno de 2000 por t, y la 0,01 por el seno de 3000 pi por t, en donde el 1000 pi, 2000 pi y 3000 pi
son frecuencias que se corresponden con 500, 1000 y 1500 Hz respectivamente. ¿Se acuerdan la relación que había entre frecuencia en Hz y frecuencia angular? Porque esta sería omega, ¿no? ¿Está bien? Esta sería omega. Esta omega se corresponde a 500 Hz. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se calculaba la frecuencia en Hz, que es en segundo a la menos 1? Decíamos que omega, ¿está bien? ¿A qué es igual? Omega por 2pi es igual a la frecuencia en Hz. ¿Está bien? Está bien, así la cuenta no va a salir. Me falta algo más acá. Frecuencia por 2pi, perdón. Ahí es. No me sale. Esta ténganla presente. Porque a veces vamos a ir y venir. Así era, ¿no? Porque es claro, es omega sobre 2pi igual a la frecuencia. Lo pongo acá más prolijo. ¿Se acuerdan? Omega sobre 2pi, esto algunos de ustedes por ahí lo discutimos, lo llamamos a ver, es igual a la frecuencia. ¿Lo ven? Entonces, si omega es 1000 por pi, entonces acá yo pongo 1000 por pi, que es el omega, dividido 2pi, y nos queda 500 Hz, que en este caso es la frecuencia. Si acá vengo con 1000, con 2000 pi, 2000 sobre 2pi me va a quedar 1000 Hz, y en la última nos queda 3000 sobre 2pi, 3000 pi, perdón, sobre 2pi nos queda 1500 Hz. No importa, es un detalle, pero es importante, bueno, ir incorporando esos detalles porque nos da esta seguridad para el trabajo sobre funciones trigonométricas. Lo interesante es que, rápidamente, entonces lo que descubrimos es lo siguiente. Ay, no tengo el dibujito, no lo tenía. No, bueno, lo puedo hacer entonces acá, a ver si lo tenemos, si pudimos recordar y rememorar cómo funcionaba la frecuencia y el periodo fundamental cuando combinábamos distintas funciones trigonométricas. Era este de acá. ¿Cuál será la F1? ¿Cuál será F1? ¿Cómo podríamos representar F1? Y F1 dice que tiene una frecuencia angular de 1000 pi. Esta tiene 2000 pi y esta tiene 3000 pi. ¿Cuál es la que está más comprimidita de las tres? ¿La F1, la F2 o la F3? La F3. La F3, porque está multiplicando por 3000 pi, que es la frecuencia de 1500 Hz. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la que aporta más a la señal global? Pensemos en la linealidad del sistema. ¿Cuál es la que le está dando más señal, con más respuesta total al sistema? ¿Eso de quién va a depender? No depende de la frecuencia. ¿De quién depende eso? De la amplitud. De la amplitud, exactamente. Fíjense que está bien. Es la que la comprime más a la onda. Vamos a poner acá, para no olvidarnos. Estaría esto, estaría una cosa más estirada y esta sería una cosa intermedia. ¿Está bien? Pero la que da más, la que aporta más a la señal resultante es esta de acá. Esta aporta más, esta aporta intermedio y esta aporta un poquito menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo tuviese que analizar lo que está pasando acá, si bien es cierto que no puedo, acá voy a tener que tener las tres, ¿no? Este resultado de cómo se combinó la forma final de la onda tiene que ver con las tres frecuencias sumadas, ¿no? Es el efecto combinado de las tres frecuencias. Pero lo que estoy viendo también es que en la amplitud el grueso lo explica F1, ¿no? Después vendrá F2 y después vendrá F3. ¿Está bien? ¿Qué podrá significar eso? Y bueno, hasta ahí nomás por ahora. Dejémoslo ahí. ¿Se entiende esto? Después vamos a ver cómo opera la combinación. Lo puedo ver en la anterior, pero ¿se entiende esto último? Sí, profe. Por eso, vamos al anterior que estaba acá estaba más claro. Fíjense, bueno, acá aportan igual, ¿no? Acá el seno de X aporta 1 y acá el seno de medio X aporta 1. ¿Lo ven? Lo que pasa que están desfasadas y el desfase hace que, que sea más difícil interpretar lo que está pasando. El seno de X es la violeta, esta que viene acá. Pero ¿cómo se van sumando? Fíjense. ¿Cómo se van sumando? Y bueno, se van sumando, si yo me paro en el 2,
para encontrar la señal global. Y bueno, tengo que sumar esto, valor, y este valor. ¿Se dan cuenta? Esto más esto me da esto de acá. Bueno, y así con cada punto. Entonces, es medio difícil interpretar, bueno, acabadamente qué está pasando en cada punto del dominio, pero bueno, hay una idea intuitiva en función de ver cómo se van combinando las distintas frecuencias. Esa exploración que uno va haciendo es importante también que la podamos ir haciendo, porque nos permite esto, ir ganando en seguridad en el manejo de las funciones trigonométricas. Nosotros creemos que la principal dificultad de serie de Fourier, en verdad, radica en que nunca terminamos de aprender bien o nunca nos sentimos del todo cómodos con las funciones trigonométricas. A diferencia de los polinomios de Taylor o de la serie de Taylor de Maclaurin, que trabaja sobre funciones que nosotros nos sentimos como un poco más cómodos, que son las de tipo polinómicas, porque son sencillitas, las hemos estudiado con bastante detalle. Cuando entramos en el universo de la serie de Fourier, en verdad la dificultad no radica tanto en el desarrollo de Fourier teórico a partir de este punto, sino en los déficits que arrastramos. Bueno, para empezar a disminuir esos déficits, les pedimos que vayan repasando este manejo más intuitivo de la serie Fourier y los resultados fundamentales relativos a la frecuencia y a la amplitud y cómo operan esos parámetros sobre el marco general del gráfico, que es lo que les decíamos antes. Bueno. Bien. ¿Qué podemos concluir de aquí? Bueno, que tenemos entonces que la función f, que representa en este caso el sonido de violín, resulta de la suma de tres armónicos, que podemos llamar. La idea de armónico la vamos a usar bastante. Tenemos el armónico, el primer armónico que es este, el segundo armónico que es este, y el tercer armónico que es este. ¿Y por qué los vamos a llamar armónicos? Porque las tres funciones trigonométricas base, las frecuencias de cada una son múltiplos enteros de la otra. ¿Está bien? Cuando son múltiplos enteros de la otra, son armónicos. Fíjense que una tenemos, la segunda, 2000pi es 2 veces 1000pi. Y 3000pi es 3 veces 1000pi. ¿Se dan cuenta? Entonces la señal compleja producida por el violín se puede descomponer en tres señales básicas, en donde cada uno es un armónico puro que está contribuyendo a la señal compleja F. Este detalle, este nombre, recuerden que lo vamos a usar bastante, la idea de armónico. Cuando tenemos señales con múltiplos enteros de una frecuencia fundamental, que en este caso sería 1000pi, estos que van contribuyendo más, que tienen mayor frecuencia y generalmente van a tener menor amplitud, acuérdense, no sé, el que sabe música se dará cuenta de lo que estoy hablando. Hay una nota fundamental, si yo toco en la guitarra el La, una cuerda al aire, ¿no? Vamos a percibir un sonido con determinada frecuencia y determinada amplitud, determinado volumen, y si yo busco su primer armónico, que va a estar en el traste de los dos puntitos, y anoto y aprieto la cuerda va a sonar más aguda, que está sonando más aguda porque está vibrando a mayor frecuencia. Estaré tocando el primer armónico. ¿Está bien? Es la misma nota, pero una octava más arriba. Es la misma nota, pero una octava más arriba, y eso quiere decir que está vibrando a una frecuencia más grande, y eso hace que la perciba como una especie de sonido más agudo y probablemente con menos volumen. ¿Está bien? En verdad, cuando toco el La, están todos los armónicos en esa nota, cuando toco la nota fundamental. Pero bueno, eso es un poco para ver qué papel juegan los armónicos en esta historia. Bien. Todos estos procesos que pueden tomar señales de entrada basadas en funciones trigonométricas se facilitan, como dice acá en el recuadro, si el sistema es lineal. Y si la señal de partida puede ser descompuesta en señales básicas. Y ese es nosotros el paradigma sobre el cual vamos a trabajar. Vamos a pensar en sistemas lineales y en funciones o en señales de partida que pueden ser siempre descompuestas en señales básicas fáciles de procesar. Fíjense, como último nota en la introducción de la temática, que Fourier descubrió algo más y muy relevante. Además de descubrir que toda onda periódica de frecuencia omega se descompone en suma de sinusoides armónicamente relacionadas,
¿Qué quiere decir que armónicamente relacionadas? Cada partecita que estoy agregando en la descomposición tiene una frecuencia que es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental, ¿está bien? O sea, son todas múltiplos enteros de omega 0, lo que estoy agregando. Lo sorprendente es que esto también sirve para descomponer funciones periódicas no continuas, como la famosa función que se usa mucho en electrónica de onda cuadrada, que tiene, por ejemplo, acá un periodo de 2pi. ¿Se dan cuenta? Esta es una función periódica, periodo de 2pi, porque esta banda de arriba y esta banda de arriba consumen 2pi en este intervalo y se vuelven a repetir a partir de 2pi, ¿está bien? Pero claramente no es continua esta función, ¿no? Bueno, lo que detectó, lo que vio Fourier, es que vale lo que vale para funciones continuas, periódicas, vale también para funciones no continuas, periódicas. Entonces, lo que va a decir que esta función de onda cuadrada, él la va a aproximar a partir de la suma de estas funciones. Mírenla acá. Tenemos de la seno de t, después le agregamos el 0, después le agregamos 1/3 de seno de 3t. Fíjense que 1/3 de seno de 3t es un armónico de seno de t, ¿no? Porque la frecuencia que está multiplicando al t acá es 3 veces la frecuencia fundamental, ¿lo ven? ¿Se dan cuenta? La frecuencia fundamental la que es 1. Después tengo 1/5 seno de 5t, que también es un armónico de la fundamental, 1/7 de seno de t, y así sucesivamente hasta el infinito. Es decir, él dijo que la seno de x más 1/3, ¿lo ven? Más 1/3 de seno de 3x, ¿lo ven cómo lo van sumando? Más que, más 1/5 de seno de 5x, más, ¿quién? 1/7, 1/9, 1/11, va a hacer que la función, que esta suma de funciones trigonométricas, tiendan a parecerse cada vez más a la señal compleja de partida, que era la onda cuadrada de periodo fundamental 2pi, por más que esa función sea no continua. Eso es estrictamente cierto, salvo en un lugar que es bastante complicado. ¿Cuál es ese lugar que es complicado? Que se repite también periódicamente. O sea, yo puedo agregar términos a esta función, esta función suma que estoy aproximando a la cuadrada, puedo agregar términos de tal manera que esto sea cada vez más parecido a la parte esta constante, ¿no? A las partecitas constantes. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay algo que no me puedo sacar nunca de encima, que ¿qué es? Que no se parece a la función onda cuadrada. Esto de acá, ¿no? Estos trazos del gráfico de la función suma de términos sinusoidales con los cuales estoy tratando de modelar a la función onda cuadrada, no me los puedo sacar de encima. Y no me los puedo sacar de encima porque yo estoy usando para reconstruir una señal periódica, sí, pero no continua, una suma de funciones continuas. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que ve también claramente Fourier. O sea, yo puedo sumar los términos impares que quiera, porque los términos pares me van a quedar 0. ¿Por qué me quedan 0? No, por acá. Los pares me quedan 0. ¿Por qué me quedan 0? Porque me va a quedar el seno de 2t. Bueno, eso lo vamos a discutir después, no importa. Olvídense de eso, no importa. Lo que yo proponía era esto. Lo que propone Fourier era, bueno, voy sumando estas frecuencias, estos armónicos impares de la función seno, pero aproxima cada vez mejor a la onda cuadrada. Sin embargo, nos preguntamos lo que vimos recién. ¿Podrá la onda cuadrada descomponerse tal cual en una suma finita de armónicos? ¿Qué les parece? Bueno, como vimos recién, a poco que analizamos la situación, esto parece poco probable. ¿Por qué? Porque los armónicos que vamos agregando son funciones continuas y la función f de onda cuadrada que estamos tratando de modelar en este caso no lo es. Está claro, ¿no? Y entonces, si yo hago una suma infinita de términos trigonométricos basados en seno, que lo puedo sintetizar de esta manera. Acá es la forma de anotar un número impar, ¿no? 2k más 1 con k mayor, con k entero, nos va a quedar
el seno de 1 por x sobre 1, más el seno de 3 por x sobre 3, más el seno de 5 por x sobre 5, ¿está claro? Acá sintetizo esta suma de acá, la que discutíamos antes. Todos los términos, las funciones seno con frecuencia impar. ¿Está bien? Obviamente pesadas por el amplitud que le va agregando en cada casito. Bueno, si hacemos esta suma infinita, ¿convergerá esta suma finita de la función? Y esa es la pregunta del millón. Y nos estuvimos rompiendo la cabeza todo este cuatrimestre para poder responder básicamente esta pregunta. Si sumamos infinitamente si proponemos una suma infinita, o tratamos de calcular la suma infinita de una serie de esta manera, de esta forma que estamos viendo acá, ¿convergerá esta la función? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? ¿Podemos sumar esa serie? Bueno, podríamos intentar sumarla. Si bien no desarrollamos una estrategia para sumar series de este tipo, algo hemos visto en así sueltito cuando discutíamos series. Pero supónganse, la pregunta es, ¿convergerá sobre la función onda cuadrada una suma infinita? ¿Qué les parece? Para que converja, ¿qué tendría que pasar? Vuelvo acá atrás. ¿Qué tendría que pasar acá para que converja? La suma infinita de esa serie de términos sinusoidales. ¿Qué tendría que pasar para que converja sobre la función onda cuadrada? ¿Qué quiere decir que converja una serie sobre una función? ¿Alguien escribió algo? Sí, Nahuel puso en el chat que se tendría que acercar a 0. ¿Se tendría que acercar a 0 la serie para que converja? No, la sucesión sería. Ahí las series tienen Claro, que la acercarse a un sucesión, valor. o sea, para que converja la serie, eso es cierto, para que converja la serie el límite, cuando n tiende a infinito, de seno, o k tiende a infinito, ¿no? De seno de 2k más 1, x, ¿no? Sobre 2k más 1, tiene que ser 0. Está bien. Esto sí no lo vimos, no analizamos sucesiones, porque esto es una sucesión de funciones. Eso es lo que vamos a tener que discutir hoy. Está bien, pero está bien. Intuitivamente, para que converja la serie, esto tiene que ocurrir. ¿De acuerdo? Está bien, ¿no? Supongamos. Ahora, cuando nosotros ahora vamos a decir si una serie converge sobre una función, lo que queremos indicar es si la suma de la serie infinita es igual a la función, ¿no? Si la suma de la serie infinita es igual a la función, que es un poco lo que discutíamos en series de potencia y Taylor. Cuando nosotros decimos rápido así, la serie converge sobre la función, ¿qué estamos diciendo? Y si la suma de la serie, si la suma infinita de la serie, llega a ser igual a la función. En este caso, si f de x, que es la onda cuadrada, es igual a la suma infinita, si f, en este caso, es igual a la suma infinita de seno de 2n más 1 x sobre 2n más 1, ¿no? Estamos queriendo ver si esto es cierto. ¿Está bien? Y ahora les vuelvo a preguntar, ¿les parecerá que si vamos agregando cada vez más términos a nuestra serie de funciones trigonométricas, si le vamos agregando cada vez más armónicos, vamos a lograr que la serie converja sobre la función, es decir, que la serie sea igual a la función de onda cuadrada, o vamos a seguir teniendo un problemita casi insalvable? El problema Va a no va a seguir- ser igual. ¿Cómo? Va a seguir siendo continuo. Claro, va a seguir siendo continuo. Y ahí, salvo que incorporemos algún artilugio, no lo vamos a poder salvar. Pero lo que también estamos seguros un poco intuitivamente es que si yo sigo agregando armónicos, esta cosita rosa va a estar cada vez más cerquita del negro, ¿no? Se ve naturalmente. A medida que agrego armónicos,
sobre la frecuencia fundamental, esto se va agregando. El problema está acá, estos trazos de juntura. Si yo pudiese decirle, bueno, agregale armónicos, pero en los puntos de discontinuidad no pongas nada, si yo puedo agregarle esa idea a esta idea de convergencia, daría perfecto, ¿no? Si yo digo, seguí agregando armónico, pero en los puntos de discontinuidad no pongas nada. ¿Se entiende? Y ahí sí converge sin problema. Bueno, hay que tratar de llegar a ese punto, que es un poco lo que queda acá abierto. Fíjense, que es lo que me dijeron ustedes. ¿Converger esto a la función? ¿Esto? Bueno, en principio estamos igual que antes, pues tenemos una sucesión de funciones continuas. Si converge la sucesión de funciones continuas, lo va a hacer sobre una función continua. Y la onda cuadrada no es continua, ¿no? Tengo una sucesión de funciones continuas. Si esta converge, lo va a hacer sobre una función continua. Sin embargo, vimos también lo otro. Estas sumas parciales se aproximan cada vez más a la función. Tiene que haber alguna manera de compatibilizar esa percepción intuitiva de que nos va llevando solito, de que esta sucesión de funciones está como convergiendo sobre la función, pero que destrabe ese inconveniente. La pregunta que queda abierta acá es la que está en rojo. Entonces, ¿habrá alguna forma de compatibilizar o acercar lo que vemos con lo que sabemos? La clave del asunto está en la posibilidad de descomponer una función en una suma de sus armónicos. Si nosotros podemos sistematizar esa idea de que toda señal se puede descomponer como una suma de sus armónicos, le damos una forma analítica a esa idea, y después, una vez que nos enfrentemos a este tipo de situaciones, podemos establecer alguna regla especial, vamos a ver que vamos a poder lograr ese objetivo. Vamos a poder tomar cualquier función periódica, continua o no continua, basarnos en la posibilidad de descomponer esta función como una suma de armónicos, y luego establecer alguna regla que para el caso que haya discontinuidades que van a ser periódicas, salvar esa discontinuidad. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero para poder hacer eso, dije antes, y hicimos bien, hay que primero ordenar un poco esta serie de elementos teóricos nuevos que van apareciendo. Acá hay un elemento teórico nuevo. Hay una serie cuyo término sucesorio son funciones. Es una serie o una sucesión de funciones continuas. Es una serie que se basa en una sucesión de funciones continuas de tipo trigonométricas. Hay que tratar de formalizar un poco mejor estas nuevas ideas para poder sacar el debido provecho de la nueva realidad con la cual queremos trabajar. Y acá viene esta definición. Vamos a llamar sucesión de funciones a toda sucesión cuyos elementos son funciones definidas en un dominio común. Hasta acá no hay problema, ¿no? A veces usamos estos triangulitos, pero estos angulitos de acá son en verdad corchetes, ¿no? Algo intuimos de esto. Es muy parecido a una sucesión numérica, ¿no? La diferencia es que cada término de esta sucesión es una función definida en un intervalo de I. ¿Está? Fíjense, aquí hay un ejemplito muy sencillo acá abajo. Acá tenemos una sucesión de funciones con la forma x a la n. Y definimos que la sucesión va a estar trabajando en un intervalo 0, 1. Si yo quiero encontrar los primeros términos de la sucesión, es muy sencillo. Tengo x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, hasta x a la n, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, ¿cuál es la complejidad de esto? Claro, cada una de las funciones de la sucesión define un gráfico determinado, ¿no? ¿Por qué? Y porque puedo calcular, por ejemplo, las funciones en un punto determinado de la sucesión numérica. Y así obtengo una sucesión numérica. Por ejemplo, Fn, esta sucesión, evaluada en un medio. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, hasta llegar a 1 sobre 2 a la n. Entonces acá me puedo preguntar, esta sucesión de funciones evaluada en un medio que deviene en sucesión numérica, ¿converge? Y bueno, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tomar
el término general de la sucesión, que define la sucesión, 1 medio a la n, y evaluar el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión en 1 medio, que me da 0, ¿está bien? Ya lo sabemos hacer a eso. Entonces, ¿qué vamos a decir? Y bueno, esta sucesión de funciones, cuando lo evalúo en 1 medio, que deviene en la sucesión numérica, cuyo término es 1 medio a la n, converge. ¿Está bien? Converge. Ahora, en 1, ¿converge igual? Y nos hacemos la pregunta. Cuando la sucesión de funciones la evalúo en 1, ¿convergerá igual? Entonces tengo que ver qué nos queda. Nos va a quedar 1, 1 al cuadrado, 1 al cubo, 1 a la n. Y ahí la idea es que no converge igual, ¿no? ¿Por qué? Porque el límite, ¿cuánto da? 1. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Que la sucesión de funciones converge para todo x0. ¿Converge igual para cualquier x0 del intervalo? Y no, porque si yo considero un medio, se va a 0. Si yo considero el 1, que es parte del intervalo de la sucesión de función analizado, se va a 1. Entonces no converge igual para cualquier elemento del intervalo analizado. Sin embargo, fíjense qué interesante esta sucesión, porque para cualquier elemento que esté entre 0 y 1, no lo vamos a hacer, pero converge a 0. ¿Por qué? Y porque ¿a qué nos va a quedar? Supónganse que tenemos el 1/3, nos va a quedar 1/3 al cuadrado, 1/3 al cubo, y así sucesivamente. En vez de tener 1 medio a 1 sobre 2 a la n, voy a tener 1 sobre 3 a la n, 1 sobre 4 a la n, 1 sobre 5 a la n. ¿Se dan cuenta? Cualquier elemento que esté entre 0 y 1 me lleva a este escenario. Lleva a una convergencia, o sea que el límite vaya a 0. Salvo en el 1, que hace que la sucesión de funciones vaya a 1. Entonces, ¿cómo vamos a ir concluyendo este tipo de análisis para generalizar y sistematizar entonces el análisis de las sucesiones de funciones? Bueno, vamos a decir que si la sucesión de funciones converge para cada x del dominio, ¿estamos de acuerdo que esta sucesión de funciones converge para cada x del dominio? Sí, converge para cada x del dominio. ¿Por qué? Y porque ningún límite de los que he calculado se va a infinito. Acá va 0 para todos los elementos menos el 1 y va a 1 cuando x0 vale 1. Entonces converge para cada elemento del dominio. Eso quiere decir, entonces, que queda definida una nueva función f, tal que f de x es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión. Y ahí vamos a decir que la sucesión de funciones converge a f. Converge a f. Y vamos a distinguir distintas formas de convergencia, pero ahora vamos a discutir eso. Pero ¿se dan cuenta que la función converge a f? ¿En dónde está convergiendo esta función? ¿Qué les parece? ¿Quién es f sobre la cual la función converge? A ver si lo ven. La sucesión de funciones converge una función. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que converge para todo elemento del intervalo. ¿Cómo es la función sobre la cual está convergiendo? Si estoy entre 0 y 1. Si estoy entre 0 y 1 en la variable, en la parte del intervalo, sin incluir el 1. ¿Sobre dónde converge esta sucesión? ¿Qué les parece? Fíjense el 1 medio acá. A medida que voy agregándole términos a la sucesión, ¿dónde va a converger? ¿Cuál es la convergencia de esta función? ¿Sobre dónde converge? A 0. A 0, exactamente, ¿lo ven? Va a converger acá. Fíjense que acá, que es el límite este. Se va a ir a 0, ¿lo ven? ¿Y en 1 sobre dónde converge? Cuando estoy para el 1. ¿Y en 1 en dónde converge? En 1. En 1, acá está la función, ¿no? Bueno, acá está ordenadita. Esta es la función. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Fíjense qué interesante. ¡Ting! ¿Lo ven? Se empiezan a percibir la idea de esta
de este herramental teórico que estamos desarrollando, miren lo que tenemos acá. Tenemos una suma, una sucesión de funciones que son todas continuas, ¿no?, sobre el intervalo, una sucesión de funciones que son todas continuas sobre el intervalo analizado. Sin embargo, esta sucesión de funciones en el intervalo analizado converge en una función muy particular. ¿Cuál es? Esta. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Y esto nos va a servir mucho. ¿Lo ven cómo está convergiendo? Esta sucesión de funciones converge en una función que es esta. Voy a anotar acá. La función es 0 cuando x pertenece al intervalo abierto 0, 1 y 1 cuando x es igual a 1. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta cómo dando las definiciones precisas y trabajando adecuadamente y en forma consistente, uno puede empezar a destrabar ese problema potencial que habíamos detectado antes? ¿Por qué? Y porque yo tengo una sucesión de funciones continuas, pero sin embargo, esa sucesión de funciones continuas puede converger a una cosa de este tipo. Que no es continua, ¿no? Está convergiendo sobre una función que no es continua, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Díganme porque esto es clave. Es el corazón del asunto. ¿Están ahí? Sí, sí. ¿Llegan a ver la función resultante? ¿La Yo llegan no a ver? entendí bien eso, profe. ¿Cuál sería esa función? La función esa que yo dibujé es la que se obtiene al hacer converger a la sucesión de funciones. ¿Está bien? Vos tomás la sucesión de funciones, f de n. La sucesión de funciones le voy a poner acá. O sea, F pasaría a ser ahora, profe, 0 cuando está entre 0 y 1 sin incluir y 1 cuando Claro, es 1. exactamente. Ah, bien. Tomemos esta sucesión de funciones definidas con x entre 0 y 1. Esta sucesión de funciones, el término es x a la n, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la sucesión va a ser, esto es un conjunto, ¿no? Va a ser x a la, que era la x a la 1, x al cuadrado, x al cubo y así. ¿De acuerdo? Tomemos esta sucesión de funciones, que es obviamente una sucesión de funciones continuas sobre este intervalo, ¿no? Cada una de estas funciones es continua sobre este intervalo. Pero si vos analizás, vas a ver que esta sucesión de funciones evaluada, por ejemplo, en un tercio, ¿a qué va a ser igual? Y nos va a dar, ¿qué nos va a dar? X, ¿no? ¿Qué nos va a dar después? X al 1/3. ¿Qué es X al 1/3? 1 sobre X al cubo, ¿no? X al cuadrado, perdón. Perdón. ¿No sería la raíz de 3? No, por eso, pero una sucesión numérica, perdón. Pues la estoy evaluando en 1/3, ¿no? Entonces, ¿cómo arranca esto? Estoy tomando la sucesión de funciones, pero la estoy evaluando en 1/3. Entonces va a quedar 1/3. ¿Qué va a quedar acá? 1/3 al cuadrado, que es 1/3 al cuadrado, ¿no? 1/3 al cubo, y así. Entonces va a quedar 1/3 a la n, ¿no? ¿Está? Y para cualquier elemento menor a 1, entre 0 y 1, pero menor a 1, nos va a quedar 1 sobre ese elemento a la n. Y son sucesiones que ya hemos discutido, esta sucesión numérica. Entonces yo sé, o ustedes saben, que el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión como el tipo 1/3 a la n, va a 0. Es decir, esta sucesión numérica converge. Pero no solamente converge para 1/3, converge para cualquier elemento que está entre 0 y 1. Por lo tanto, la sucesión de funciones numéricas converge a 0 para cualquier elemento mayor a 0 y mayor o igual a 0 y menor a 1. Y lo que plantea lo que estamos discutiendo ahora,
que entonces, como eso ocurre, hay una función f sobre la cual converge esta sucesión, ¿no? Hay una función f nueva sobre la cual converge esta sucesión para todo elemento que esté entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque esto es igual a 0, y si esto es igual a 0, converge. Y converge sobre 0. ¿Está bien? Converge sobre 0. Hay una función que trabaja sobre esta sucesión que devuelve el 0, que es lo que veíamos en el dibujito anterior. Por lo tanto, esta función f, cuando x está entre 0 y 1, sin incluir el 1, y x entra en la sucesión de funciones, como converge a 0, me da el 0. Converge sobre el 0. Esta sucesión de funciones, para cualquier elemento que esté entre 0 y 1 menos el 1, converge a 0. ¿Está bien? Y así la defino, pero converge sobre una función. ¿De acuerdo? Y cuando vale 1, y evalúas la convergencia, también converge cuando vale 1. Porque ¿qué te va a quedar acá? 1, el límite cuando es infinito de 1 sobre 1 a la n, sobre 1 a la n era, que es igual a 1. O sea que cuando x es igual a 1, esta sucesión converge y converge sobre una función que vamos a estar construyendo, que es esto, que es 1. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo que como esta sucesión de funciones converge para todos los elementos de su intervalo de definición, entonces converge sobre una función f que hemos creado recién, que tiene esta forma muy particular. Es 0 para todo x de entre 0 y 1 y es 1 para x igual a 1. ¿Cuál es la particularidad? ¿Por qué lo hacemos así? Porque estamos tomando una sucesión de funciones numéricas y le estamos haciendo converger sobre una función que no es continua. Esa es la clave del asunto. ¿Lo perciben? Sí, El gráfico de acá. Ahí entendí mejor. El gráfico de acá. Fíjate que si vos calcularas, acá este es el 1 medio, ¿no? Si yo le agrego el x a la quinta, le agrego otro término más de la sucesión, me acerco cada vez más a 0. Por lo tanto, si busco el término enésimo de la sucesión, estoy en 0. Y lo que hago acá es eso. Es buscar la convergencia, estudiando el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de funciones, y sobre ese resultado, si converge, tengo una función. Lo que pasa es que la ley de la función hace esto. Toma el límite de la sucesión de funciones, busca su convergencia y me devuelve la imagen. Ese sería un poco la ley de esta función extraña que estoy haciendo. Pero si hay convergencia, tengo una nueva función, que es la función f. Bien, vemos también que hay dos tipos de convergencia, ¿no? Podemos distinguir dos tipos de convergencia. O todo converge sobre un pedazo, que era el 0, ¿no? O converge en un puntito de acá, que no es lo mismo. Bueno, eso nos permite definir dos tipos de convergencia. Y con eso terminamos por hoy. Mañana seguimos. Mañana a la 1:30, después mando el link. Por un lado, tenemos la convergencia puntual. No importa tanto la definición, porque para construir la definición tenemos que usar la notación de límite, pero no quiero detenerme ese porque no le vamos a pedir que utilicen la definición para discutir convergencia puntual o no. Vamos a ver la diferencia entre lo que es convergencia puntual y convergencia uniforme. Vamos a decir que una función converge puntualmente, que una sucesión de funciones converge puntualmente a f para un elemento de su dominio. Para un elemento de su dominio, vamos a decir que una sucesión de funciones converge puntualmente sobre una función f, en ese punto, si el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de funciones es la función f. Que es lo que nos pasó antes, ¿no? Veíamos que para el 1 medio, por ejemplo, teníamos una convergencia puntual, ¿no? Si x era igual a 1 medio, ¿no? Si x igual a 1 medio pertenece al dominio, veíamos que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de funciones evaluada en 1 medio, ¿qué me daba? Me daba 0, que era la función que estoy buscando. Convergía sobre la función 0. En este caso era 0, pero puede ser otra cosa. ¿Se dan cuenta? Convergía sobre la función 0. Lo vamos a anotar así. Y cuando eso ocurre, vamos a decir que la sucesión de funciones converge puntualmente en la función f. ¿Está? Acá lo tenemos acá. Para la sucesión de funciones x a la n,
Y el dominio, como esto lo estudiamos para todos los elementos que eran mayores que 0 y menores que 1, decimos que la sucesión de funciones x a la n converge puntualmente sobre 0 en este caso. ¿Lo ven? Es como si lo hubiéramos hecho para todos los elementos del dominio. No es que lo hicimos analizando el intervalo en su conjunto. Hubo que hacerlo para cada elemento del dominio. Y entonces podemos decir que la sucesión converge puntualmente sobre la función f. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la otra tipo de convergencia? El otro tipo de convergencia es justamente el que se analiza en términos globales, que es la convergencia, bueno, es lo que veamos antes de pasar a la siguiente transparencia. Fíjense cómo a medida que agrego términos en la sucesión de funciones, las banditas van tendiendo a 0. Salvo en dónde. Salvo en dónde. Cerca de 1, ¿no? Como que esta tendencia nunca la puedo matar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Salvo cerca de 1, todo el resto de la banda como que se va acercando de la parábola, como que se va acercando a 0. Salvo acá. Bueno, ¿cuál es la otra convergencia? Es la convergencia uniforme. Que les decía yo que hace un análisis, que hace un análisis más global. Miren. Decimos que la sucesión de funciones converge uniformemente sobre la función f en D. Fíjense que está hablando en D, no está hablando para algún elemento de su dominio. Y lo indicamos de esta manera si podemos atrapar a toda la sucesión, de funciones en bandas. En bandas que no importa. El grafiquito sería algo así. No lo vamos a hacer analíticamente, pero para diferenciarlo. ¿Se dan cuenta? Si la sucesión de funciones se acerca mucho a f, queda atrapada en una banda que se va a llamar f más epsilon y f menos epsilon, si toda la sucesión de funciones queda atrapada acá, por más que no converja sobre f, ¿lo ven? Por más que no caiga sobre f como cuando caía sobre 0 en el otro caso, ¿lo ven? No está cayendo sobre f, pero voy agregando, pero toda la sucesión me queda en la banda. Bueno, en este dominio, esta sucesión de funciones va a converger uniformemente sobre la función f. ¿Está clara la diferencia entre la convergencia puntual y la convergencia uniforme? Repito, la convergencia puntual se analiza punto por punto del intervalo estudiado y lo que tengo que garantizar es que la función caiga sobre la función sobre la cual converge. Acá lo que va a ocurrir es algo así. Fíjense, vamos a decir que la sucesión de funciones converge uniformemente a f si a partir de un cierto n de la sucesión, todas las bandas caen, toda la sucesión cae íntegramente dentro de la banda de amplitud 2e. ¿Tá? Son dos definiciones que necesitamos incorporar para interpretar lo que viene. No les vamos a pedir que definan ustedes si determinada sucesión de funciones tiene una convergencia uniforme o puntual o no. Pero son conceptos que hay que incorporar. Sobre todo la diferencia. Más que nada para discutir esto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y con esto ya dejamos porque es mucho lo que vimos. Y es arduo. Fíjense que para la sucesión de funciones del tipo x a la n, está claro que hay una convergencia puntual sobre 0, ¿no? Que es lo que habíamos visto antes, cuando estoy entre 0 y 1. Caen todas sobre este valor. Pero no converge uniformemente a 0. No converge uniformemente a 0. ¿Por qué? Porque si convergiera uniformemente a 0, para un n determinado, le voy a poner acá, esto es 0, ¿no? Quiero que veamos la diferencia. Si convergiese uniformemente 0 para un n determinado, yo tendría que poder establecer acá 0 menos epsilon, ¿no? Y 0 más epsilon, esto es entre 0 y 1, y yo tendría que poder atrapar completamente a toda la sucesión de funciones, es decir, tendría que quedar una cosa así, ¿no? ¿Lo ven? De este lado. Toda la función me tendría que quedar atrapada en la banda. ¿Y intuitivamente qué vemos que está pasando acá? Claro que cuando estoy sobre el 1, por más que achique la banda, dada por el epsilon, por la tolerancia, esta cosa de acá siempre se me va al diablo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por más que agregue lo que agregue,
nunca voy a poder atrapar la función completa en una banda de 0 menos epsilon, 0 más epsilon. Por eso no hay una convergencia de tipo uniforme. Esta función no tiene convergencia uniforme sobre el 0. ¿Lo ven? ¿Lo terminan de interpretar? Porque eso es lo que queremos que interpreten. En todo caso, ¿se ve? ¿Se entiende la idea? Fíjense que acá se va a escapar siempre, por la forma que tiene la sucesión esta. Cerca del 1 nunca voy a poder atrapar por obviamente una tolerancia debidamente pequeña, ¿no? Siempre me va a quedar esta forma que se va para arriba. Se me escapa. Vemos así, como decimos acá, la existencia de un pico de escape, que es en el 1. Que aunque este sea único, es verdad, es el único problema, el único elemento del dominio de función que tiene un problema, esto determina que la sucesión no converja uniformemente. Y lo importante, y a eso viene el cuento de toda esta discusión que estamos teniendo, es que es lo que está pasando con la onda cuadrada. Es lo mismo que pasa con la onda cuadrada. Nosotros podemos hacer converger uniformemente, puntualmente, la suma de series trigonométricas sobre la onda cuadrada, ¿en dónde? Entre 0 y pi, por ejemplo, vuelvo para atrás. Nosotros podríamos decir que la sucesión de funciones trigonométricas convergen puntualmente sobre, ¿dónde? Bueno, quedémonos acá, entre 0 y pi, ¿no? Podríamos proponer una convergencia puntual entre 0 y pi. ¿Se dan cuenta? Pero no podemos garantizar convergencia uniforme. ¿Por qué? Porque tenemos los puntos de escape de esto. ¿Qué quiere decir que esté convergiendo puntualmente? Supónganse que esto fuese 1, que no es 1, ¿no? Pero no importa. Que converja puntualmente, yo voy a poner acá, la forma que tendría nuestra sucesión, ¿cómo sería? Seno de 2k más 1, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre 2k más 1 por, ¿qué me falta acá? Bueno, sería k por x. Es una sucesión de k, me quedo acá, pero bueno. Esta es mi sucesión. Tiene esta forma, ¿no? Seno de 2k más 1 sobre k más 1 por x. ¿Qué es lo que vimos recién? Y que el límite, si converge puntualmente, vamos a decir que el límite para los elementos que están entre 0 y pi, que el límite cuando k tiende a infinito de esta f de k, ¿cuánto vale? ¿Qué les parece que vale ese límite? ¿Sobre dónde están convergiendo puntualmente? ¿Sobre dónde está convergiendo puntualmente esta sucesión? ¿Sobre qué función? Supónganse que esto vale 1, que no vale 1. Pero no importa. Sobre 1 sería. Sobre 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, a partir de acá estamos definiendo una nueva función que llamaremos g de x, que tiene esta forma. Esta función g vale 1 siempre y cuando x pertenezca a 0 y pi. Pero no podemos decir que vale 1 en 0 y pi. ¿Por qué? Porque ahí no está convergiendo puntualmente. Tampoco uniformemente. No hay una convergencia uniforme sobre este intervalo. Y al no haber una convergencia uniforme sobre este intervalo, lo vamos a arreglar diciendo que cuando x vale 0, vale, suponete, menos 1. Y bueno, suponete. Y ahí arreglaríamos eventualmente el problema. Le agregamos este punto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, como hicimos con la sucesión de funciones tipo x a la n. Proponiendo una sucesión de funciones que me habilite a proponer este tipo de convergencia. ¿Se dan cuenta? Esa es un poco la idea de lo que queremos hacer ahora para desarrollar la serie Fourier, de tal manera que el desarrollo de serie Fourier nos permita representar o que converjan sobre cualquier tipo de función periódica, sea continua o no. Y eso es lo que vamos a discutir mañana. ¿De acuerdo? Vamos más o menos a donde se queda claro dónde queremos llegar. Es lo que vamos a discutir mañana. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. Dime. Entonces, una función podría tener, como podría no tener, ambas convergencias. Claro. Una sucesión de funciones puede converger uniformemente, puede converger puntualmente o puede no converger. Porque hay sucesiones de funciones que pueden no converger, qué sé yo, hay que ver la que admita la que el límite que defina la sucesión te dé infinito, ¿está bien? Uh-huh. O sea, vos vas a pedir convergencia si pase, te lo pongo acá rápido, vos vas a tener convergencia siempre y cuando
puedas calcular este límite. Puedas calcular el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de funciones. ¿Está bien? Cuando esto sea igual a L. Si esto no es igual a L para un elemento o todos los elementos del dominio, porque vos haces el estudio de convergencia puntual o uniforme. Acordate que la convergencia puntual lo va haciendo punto por punto, ¿no? Ujú. Bueno, se supone que nosotros vamos a estudiarlo para todos los elementos del dominio de una forma sistemática. Si vos demostrás que para todos los elementos del dominio es igual a L, tenés convergencia uniforme. Para todos los elementos del dominio. Si vos demostrás que que es igual a L para todos los elementos, menos para uno, que puede ser igual en el otro caso a L1, entonces tenés convergencia puntual, pero no uniforme. ¿Lo ves? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el contraste claro? Bueno, el contraste claro es una función. Si querés hacer que una sucesión de funciones converja sobre una función continua, es muy probable que esa sucesión de funciones que vos vas a usar para que converja sobre una función continua admita convergencia uniforme. Porque justamente vas a tener continuidad sobre la función en la que querés converger. Ahora, si vos querés hacer converger a tu sucesión de funciones sobre una función que es no continua, y ahí no te conviene tanto la convergencia uniforme. ¿Por qué? Y porque querés poder modelar ese saltito. Y para modelar ese saltito tenés que ser un poco más flexible. ¿Te das cuenta? Ese era un poco el trasfondo de lo que está pasando acá. Claro, sí. Y por ejemplo, en la onda cuadrada, si yo tomara en vez de 0 a pi, de 0 a 2pi, tendría que valorizar también, Claro. por ejemplo, si fuera entre 1 y menos 1, también. Vas a tener el mismo menos problema. 1. Ahí claro, vas a tener esto. Pues si para acá y acá. ¿No? 0 a 2pi, Sí. vas a tener un problema acá y un problema acá. Y otra. O sea, Claro. va a tener convergencia puntual acá, convergencia puntual acá. Pero no va a tener convergencia uniforme. Es imposible que tengas convergencia uniforme Sí, sobre, imposible. sobre todo esto. Sobre No todo. lo puedes tener. Porque siempre te vas a escapar acá. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Bien, buenísimo. Traten de pegarle una leída hasta donde llegamos. Vean un poco la discusión del apuntecito. E insisto, la discusión sobre convergencia puntual uniforme, todas las cosas que no estén en el apunte que estamos discutiendo hoy, no van a ser evaluadas en el examen final. Las discutimos hoy porque entendemos que le dan el background necesario a lo que está en el apunte para comprenderlo mejor y aprenderlo mejor. Y nos da esa seguridad para el manejo de las series trigonométricas, las funciones trigonométricas y los conceptos que las definen. Una vez que termine ese proceso de aprendizaje, lo que hay que fijar es lo que está discutido en el apunte, en el apuntecito, ¿de acuerdo? Hasta ahí estamos. ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. Mañana terminamos esta historia. Por ahora no queda más nada. Entonces, profe, mañana va a haber clase de teoría, no con Mañana de Lucía. 1:30 terminamos esta parte full, exactamente. Ahora le mando el link en el Classroom. Ok, muchas gracias, profe. De nada.